han sido básicamente una copia de lo que está en otras realidades. O sea, no hay un estudio real de que estas caídas de presión funcionen en estos valores que nos indica la norma. En la práctica se está hablando de un 20%. Para quienes manejan cálculo, para quienes hacen ingeniería y diseñan industrias, no tomemos valores tan extremos como el que nos da la norma. O sea, si estamos debajo de la norma, estamos bien. El problema sería pasarlo. Ahí sería la dificultad. ¿Qué fórmulas nosotros determinamos para hallar los diámetros de tubería? Finalmente, es función de caudal para poder seleccionar, es función de presión y la caída de presión. ¿Quién nos determina esto? Para poder trabajar en baja presión, que es hasta 50 milibar, esto también se aplica en las residencias, hasta 50 milibar, porque el servicio en una residencia del gas es de 23 milibar. El medidor se come 2 y se parte la línea 21. Tiene una caída de presión de 1.6, entonces llegamos más o menos a 18 a un artefacto. Pero acá hay un problema. No es un problema en realidad, es un tema de apreciación. En la red interna, y eso de repente va a corroborar el ingeniero, es que se está gasificando solo con un punto las residencias, que viene a ser solamente la cocina, ¿verdad? Pero hay otros gasodomésticos que también se pueden aplicar, como es una secadora de ropa, o puede ser también una terma de paso, etcétera, ¿no? Entonces, ese valor, esa caída de presión definitivamente va a ser mucho menor. ¿Por qué? Al consumir más gasodomésticos, ese caudal se ve reducido. Y si parto con una presión de 21 de inicio, voy a llegar hasta 18. La norma me dice de 16 a 23, estoy dentro del rango. En la industria, yo ingreso con una presión de 4 a 5 bar a la estación de regulación, y luego de la estación de regulación salgo con una presión entre 1.5 y 2 bar, dependiendo del número de artefactos que se están conectando o de equipos que van a generar la combustión. Por un tema de precisión de datos, la Renault lineal y la fórmula del Dr. Paul son similares. Pero quien maneja mayor precisión es la Renault lineal hasta baja presión, y la Renault cuadrática o la simplificada, la que se trabaja en media presión o alta presión. En la fórmula del Dr. Paul hay un elemento HPR de carga en milímetros de columna de agua. Maneja unas constantes, pero estas se van definidas hasta ciertos parámetros y ciertos valores nada más. En cambio, en la Renault lineal no existe esa restricción. Entonces, un poco ahí la experiencia es mejor plantear en baja presión con Renault lineal y la baja y alta presión con Renault cuadrática, que viene a ser la Renault simplificada, ¿no? Hasta 4 bar. Esta ecuación permite ajustar mejor los diámetros de tubería para caudales constantes, ¿ya? Acá tenemos la fórmula de la velocidad. Esta nos determina que la norma debe ser 30 metros por segundo. Si la velocidad pasa este valor, este parámetro, significa que el diámetro de tubería que hemos seleccionado dentro del cálculo no es la más adecuada. Tenemos que, la solución es incrementar un diámetro de tubería encima del que se ha calculado originalmente. La construcción de la instalación. Si bien la primera fase, que fue el diseño de la estación de regulación de medición primaria, la segunda fase es el tendido de la línea, y quizás el diseño está orientado en el grado de dificultad a nivel de experiencia. Tener en cuenta ciertas condiciones, si la línea va a ser visible o va a ser empotrada. Si es una línea de acero, que generalmente por las presiones de trabajo y caudales, esta tiene que ser
soldadas. Y para hacer un procedimiento de soldadura tiene que haber instaladores homologados, ¿no? Ahí ya, por ejemplo, los instaladores IG1, IG2 ya no tallan. La normatividad ya no permite que estos profesionales o estos técnicos trabajen en una instalación industrial. Tienen que ser soldadores homologados. ¿Ya? Eso es lo que dice la norma. La norma la que plantea OSINELMIC en cuanto a la aplicación y el campo de cada instalador registrado. Si ponemos la tubería en una zanja, mínimo debe estar a 60 centímetros y debe tener una cinta, un precinto que indique que está pasando por ahí la línea de gas, ¿correcto? Ahora, esto es importante. Con respecto a otras líneas, debe haber una separación 20 centímetros en paralelo y 10 en puntos de cruce. Esto cuando es la tubería que está en zanja. Pero si esta tubería es visible, igual que la residencial, estos parámetros se tienen que cumplir, ¿no? 5 centímetros que pongamos a todo, no nos hacemos problemas en cuanto al diseño. Ojo con esto, antes de ingresar las tuberías en el recinto, deberá efectuarse la transición de polietileno a acero a 1 metro de distancia del muro exterior. En las instalaciones industriales pueden entregarnos la distribuidora a la industria en polietileno o en acero. Lo recomendable es mejor en acero, porque empalma directamente con la estación de regulación. ¿Ya? Es mejor, se recomienda, es mejor. Pero si acaso hubiese polietileno en pequeñas industrias, entonces esta debe estar a 1 metro del muro exterior del propietario. Bueno, esto en supervisión, cuando lo hace la distribuidora, todas estas condiciones se verifican. Todas las tuberías deben pintarse de amarillo canario. En lo que es comercio, es amarillo ocre. Hay que tener en cuenta para quienes están o realizan supervisión. Y en el caso de comercio es obligatorio pintar. En una residencia puede como no pintarse la línea de gas. Si está acompañada de otro servicio, sí tiene que pintarse de color amarillo. Ahora, en una instalación industrial debe haber una puesta a tierra, ¿no? Debe haber, la estación de regulación obligatoriamente debe tener su pozo a tierra. Los quemadores que se manejan por un tema de corrientes parásitas generan corrosión, también deben tener su pozo a tierra. Bueno, y cuando la tubería pasa por vía aérea, deben tener los soportes adecuados, ¿no? Si estas son tuberías visibles, estas tuberías no deben tener una agresión mecánica. 2, no deben soportar presiones excesivas que puedan dañar o fracturar la línea de gas. La estación de regulación. Este es el primer punto que se debe diseñar. Es la piedra angular en una instalación industrial. Pero para poder yo diseñar una estación de regulación, primero tengo que saber el consumo de la industria. El diámetro de la estación de regulación es función del caudal. Los elementos que debe tener una estación de regulación: un filtro. Si a pesar que el gas natural tiene un tratamiento, cuando se hacen los procesos de soldadura, estos pueden eliminar detritus o algún elemento, y esto puede pasar a algún equipo, al medidor o al regulador. Y entre equipo y equipo debe haber siempre una válvula de corte. Pongo el filtro, antes una válvula de corte y después otra válvula de corte. Estos diseños de las estaciones de regulaciones pueden ser en forma lineal o pueden ser en paralelo. Ahora se especifica o se acostumbra que sea en paralelo, porque si pasa alguna eventualidad, la otra línea está para poder cubrir cualquier dificultad. Cada tramo, cada cambio de dirección, se hace un cálculo. Para los que realizan este tipo de trabajos puede ser tedioso, pero se tiene que realizar.
y debe haber unas distancias entre las bridas y los elementos de unión, entre brida, filtro, etcétera, debe haber, y también entre los puentes. Entre el puente de aquí y este de acá también hay una distancia mínima. No debe haber estrangulación en la línea, deben estar perfectamente alineadas, deben tener un soportes adecuados para mantener todo el peso de la estación, y como ven es un tema sumamente sencillo. Aquí lo que debe primar es los equipos y la calidad del medidor, del filtro y del regulador, porque no viene a ser otra cosa que tubería simplemente. La estación de regulación primaria como componente tiene una válvula de bloqueo de 1/4 de vuelta y accionamiento manual, ¿no? En general eso es lo que se tiene que cuidar. Filtro. Ahora, dentro de la línea se pueden acondicionar manómetros. Cuanto más manómetros yo pueda poner en una línea, voy a tener mejor mis parámetros de control. Así también la teoría tiene que ir de acuerdo a la práctica. Los filtros, eso es un tema importante, perdón, los reguladores. Para seleccionar un regulador debo tener en cuenta el caudal, la presión de ingreso, la presión de salida, el diámetro de entrada, el diámetro de salida. Muchas veces el diámetro de entrada del regulador es el que me determina el diámetro de la tubería. Si yo hice en la estación de regulación y me salió 1 pulgada y el regulador en diámetro de entrada tengo 1,5, yo tengo que poner 1,5. Quien manda ahí es el regulador. A pesar que se puede poner una copa reductora, etcétera, en una estación de regulación, el diámetro todo debe ser igual. Pero esto sucede si los reguladores que tenemos o que requerimos en caudal y presión no están en mercado. Es una alternativa finalmente. Las válvulas de bloqueo por sobrepresión, que son sistemas de control que pueden colocarse en la estación de regulación, en una línea, pero todo está orientado a controlar mejor los parámetros de control. Es otro modelo, está más automatizado. En general, esta debe estar en una caseta. La fotografía está al aire libre, pero debe estar en una caseta protegida del medio ambiente, con luz antiexplosiva y algunos otros elementos de seguridad como el pozo a tierra. Los venteos es muy importante en toda la línea de gas, ¿no? El aislamiento. Cuando la tubería está empotrada o en zanja, debe tener un recubrimiento. Si es acero, se recomienda una fibra de poliquen o poliwall, pero previamente se tiene que hacer granillarlo y poner con pintura epóxica, ¿no? Para evitar los procesos de oxidación, y se recomienda poner un pozo a tierra para evitar que las corrientes parásitas puedan generar procesos de oxidación, o se puede colocar un ánodo de sacrificio. Así evitamos cualquier proceso de oxidación. Ahora, las juntas, si está en un soporte, se debe aislar para que no exista par galvánico. Lo ideal es poner poliwall o poliquen, ¿no? Que en el mercado existen estos elementos. Las bridas deben estar perfectamente alineadas y deben mantener la continuidad. En el caso de acero, es muy importante tener qué diámetro de tubería se van a utilizar. Yo tengo una serie 40, una cédula 40. Esta, por ejemplo, tiene que estar necesariamente soldada. No puedo roscarla, porque al generar la rosca disminuyo la resistencia mecánica y el espesor. Tiene que ser soldada. Serie 80, dependiendo de dónde esté en la línea y qué presión esté trabajando, puedo soldar o puedo unirlo mediante bridas, ¿no? O mediante un rosca. En general, en una instalación industrial tiene que ser todo soldado. Soldadura TIC, ¿no? Con tusteno.
Las pruebas de hermeticidad, esto es importante. Se puede realizar con algún gas inerte, nitrógeno, ¿no? Porque estos elevan la presión a la que queremos. ¿Y qué presión debemos hacer en la presión de prueba? 1.5 veces de la MAPO. Si estoy trabajando a 1.5 bar, la presión debe ser 1.5 veces más. Si la MAPO es de 2 bar, debo multiplicar eso por 1.5. Ahora, ¿qué tiempo? Por seguridad debe hacerse 24 horas la prueba, 24 horas, y con un manómetro de 4 pulgadas de glicerina para que mantenga la estabilidad, y en escalas milimetradas, o sea, en milibares, y la escala total debe ser el 75% del total del manómetro para que pueda generar cualquier variación, se pueda leer perfectamente. Lo ideal es sacar una fotografía, ¿no? Y compararlo al día siguiente. ¿Dónde se aplica esto? En realidad, en todo proceso y operación que se realice en la industria se aplica el gas natural. Secadores, en un tostador, que puede ser un tostador de granos de chocolate, columnas de destilación, eso lo genera un caldero, ¿no? En la industria de la imprenta, litografía, en la metalurgia, en los hornos de fundición, en la industria del vidrio, el 80% de la aplicación del gas natural en una industria está orientada a calderos. Y el éxito de que esto tenga un performance y eficiencia y a nivel económico se vea la respuesta es la selección del quemador. Y el quemador es el que me va a determinar la cantidad de gas que necesito, la presión que yo requiero y el diseño de la estación de regulación. La tecnología del quemador es fundamental en una instalación industrial. Si no tengo esa tecnología, a pesar que esté bien hecho el diseño, definitivamente voy a ir al fracaso. No voy a recibir un beneficio importante. Bueno, dentro del mercado existen calderas, dentro de su clasificación, pirotubulares, acutubulares, los de lecho fluidizado y la mixtura de estas, ¿no? Bueno, diferentes tipos de quemadores. En la región Ica, esto es fuente de la información de la región, ¿qué industrias tienen? ¿A dónde se puede aplicar esta aplicación industrial? En Ica existen 56 empresas agroexportadoras y ahí se puede aplicar dentro de las maquinarias que utilizan la tecnología de Euro 5. Si utilizan un combustible que es petróleo, se puede utilizar gas natural. Gas natural, si no hay la línea de gasoducto, gas natural comprimido o el gas natural virtual. En Chincha 21, en Pisco 12, en Asca 4, en Palpa 1. Hay un total de 94 empresas agroindustriales. En minería 30, en textil 5, en pesca 4 y bueno, en la parte comercial son 6. Esto me da una idea a dónde se debe orientar la masificación en la parte industrial. ¿Y qué tecnología tengo que aplicar? Dependiendo dónde se puede aplicar. En minería, obviamente, los consumos son muchos mayores, como generadores eléctricos, para generar lo que es todo el luz, motores. En la agroexportadora, las estacionarias, como bien dijo el licenciado Néstor, ahí se puede aplicar perfectamente el cambio de la matriz. En la textil, sistemas de lavado, calderos. En la pesca, calderos. En la pesca del año trabajan solo 3-4 meses, pero ellos también tienen generadores eléctricos, entonces ahí también se puede aplicar. Vuelvo a repetir,
e incido en la importancia. Tenemos el gas natural, pero si no hay la tecnología, de nada sirve. Es importante tener la tecnología de punta para que esto se pueda llegar a dar y se pueda beneficiar. Y dentro de este contexto, o sea, ya se cuenta, en Ica tienen este perfil que se está desarrollando. ¿Cuál es el primer paso para realizar una instalación industrial? Y eso es para quienes de los presentes, seguramente alguien. ¿Qué hago primero? Estos procedimientos lo determina Ocinermin, que es la empresa que fiscaliza a las empresas distribuidoras de gas. Primero es la solicitud de factibilidad. Primero se presenta eso conjuntamente con el instalador registrado, IG3, no IG2, no IG1, tiene que ser un IG3, un ingeniero registrado, colegiado y habilitado, y recibir una respuesta positiva. Porque si dice no va a haber gas hasta de 3, 4, 5 años, entonces, ¿qué se puede desarrollar ahí? Quizás un sistema dual, o un tanque estacionario de GLP, no sé, o gas natural comprimido. Pero por gasoducto tiene que haber este procedimiento, una solicitud de factibilidad. La elaboración del proyecto a nivel de 2 fases, el PIJ-1, que es el proyecto en planos, con todas las especificaciones técnicas, memoria de cálculo, ventilaciones, etcétera, etcétera, y luego un PIJ-2. Obviamente el PIJ-1 la distribuidora tiene que darnos una respuesta a esto. Y esto se da en una instalación residencial, se da en una instalación comercial, en una industrial. Y luego, una vez terminado esto, se realiza un ASBIL, un nuevo informe técnico que se llama el PIJ-2, Proyecto de Instalación de Gas 2, que nos indica finalmente cómo ha quedado la instalación, a todo detalle, con isométricos, planos, toda la ingeniería que se ha aplicado, las pruebas de hermeticidad, la certificación de los materiales, los certificados de los soldadores homologados. Tiene que haber un procedimiento de soldadura de homologación de la empresa y tiene que estar certificada por, en este caso puede ser Borugueritas, SGC, no sé. Bueno, ese sería todo con respecto a las instalaciones industriales. En realidad, el tema es mucho más amplio para poder hablar en solo 45 minutos para hablar de una instalación industrial. Sin embargo, si hubiera, digamos, alguna inquietud posterior a esto, nosotros estamos para poder puntualizar cualquier duda. Gracias. Porque las palmas, por favor, para el ingeniero John Roger Jiménez de Andes Conexión. Muchísimas gracias por la exposición. Es cierto, cada uno de ustedes ahí tiene material en el que puede formular sus preguntas, porque va a haber una estación en la cual nuestros expositores las van a absorber. Les invitamos a todos ustedes para poder degustar de un break con un aprecio del Gobierno Regional y de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. En 5 minutos volvemos para continuar con la conferencia. Muchísimas gracias.